1989, eliminatorias sudamericanas, Grupo 3. Un Chile sólido, un Brasil favorito y una Venezuela débil compiten por un cupo a Italia 90. El Grupo 3 lo integraban los mismos equipos que se habían enfrentado 2 años antes en la Copa América de Argentina 1987, donde Chile venció 3-1 a los llaneros y goleó 4-0 a Brasil. Sin embargo, la verde-amarela llegaba a esta eliminatoria con gran solidez, respaldada por la obtención de la Copa América disputada ese mismo año en su territorio. El duelo inaugural del grupo se jugó en Caracas, donde Brasil aplastó al equipo venezolano. La figura del encuentro fue el delantero Romario. El segundo partido del Grupo 3 también se disputó en territorio llanero, con una nueva derrota para el equipo local. Esta vez, los verdugos fueron los chilenos, que anotaron 3 goles. El resultado dejó a Venezuela prácticamente eliminada y consolidó a Chile como el principal rival de Brasil. El esperado enfrentamiento entre Chile y Brasil dejó un sabor amargo. El juego brusco entre Romario y Ormeño, las provocaciones previas entre los técnicos Orlando Aravena y Sebastião Lazzaroni y el afán de protagonismo del árbitro colombiano Jesús Díaz marcaron el desarrollo del encuentro. 2 equipos cautelosos, con más preocupación por el orden táctico que por la creatividad ofensiva. Un Chile aguerrido y un Brasil poderoso no ofrecieron espectáculo, solo inquietud. Fue un partido tenso y violento, comenzando por la insólita expulsión, a los 2 minutos, del delantero estrella Romario, quien cayó en la provocación de Alejandro Isis. Romario reaccionó con un puñetazo al volante chileno apenas iniciado el encuentro. La pérdida del atacante más peligroso fue un duro golpe para Brasil. Luego vino la brutal entrada de Raúl Ormeño sobre el lateral branco, a quien casi le destroza la rodilla. Para sorpresa general, el árbitro Díaz apenas le mostró tarjeta amarilla. Seis minutos más tarde, Ormeño reincidió en sus infracciones. Esta vez, la víctima fue Baldo, por lo que recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Imperdonable la actitud del volante chileno, quien minutos antes se había salvado de una expulsión directa por su violenta falta a Branco. También fue un error grave del técnico Orlando Aravena no haber reemplazado de inmediato al descontrolado Ormeño tras esa acción, cuando aún se podía aprovechar la igualdad numérica ante el poderoso Brasil. Debió haber ingresado un jugador más sereno, capaz de contener el mediocampo sin arriesgar una tarjeta. En el minuto 56 llegó la apertura del marcador, un autogol de Hugo González tras un despeje de Fernando Astengo que rebotó en su rodilla. Todo comenzó con un centro de Maciño en el área chilena, desviado por Héctor Puebla. Luego, Astengo intentó rechazar el balón, pero este golpeó a González y terminó en el fondo de la red. Un gol fortuito, amargo, de pesadilla para Chile, que enmudeció a una hinchada que alentaba con fervor. Minuto 83. Gol de Chile. Aunque no tuvo un gran partido, Jorge Aravena mostró su lucidez al anticiparse a un desprevenido Tafarel, arrebatándole el balón con rapidez para habilitar a sus compañeros. Ivo Basay, atento a la jugada, acompañó la acción. El Hueso no desaprovechó la ocasión y con un derechazo esquinado venció al arquero brasileño. Al finalizar el encuentro, el técnico brasileño, Sebastião Lazzaroni, expresó su malestar ante los medios. Se declaró decepcionado, robado y agredido. Afirmó que era un día triste para el fútbol y que la FIFA debía sancionar a Chile de forma ejemplar. Añadió que el partido debía olvidarse, ya que, según él, la delegación brasileña fue agredida tanto por el público como por la policía. Finalmente, responsabilizó directamente a Orlando Aravena por el ambiente hostil, acusándolo de haber instigado un clima irracional antes del partido. Después del mal rato vivido en Santiago, Brasil recibe a Venezuela y la aplasta con un categórico 6-0.
En ese partido, los brasileños presentan por primera vez en estas eliminatorias a su máxima figura, el delantero Careca, quien se convierte en la gran estrella de la jornada. Con este resultado, Brasil se ubica en la cima de la tabla con 5 puntos, un impresionante registro de 11 goles a favor y apenas 1 en contra. Tras el escándalo ocurrido en Ñuñoa, la Confederación Sudamericana de Fútbol sanciona a Chile, obligando a su selección a jugar fuera del país. Mendoza, en Argentina, es la ciudad designada para disputar el duelo de revancha frente a Venezuela. El encuentro termina con una contundente victoria de 5-0 para la Roja, con Juan Carlos Letelier como figura destacada al marcar 3 goles. Todo se definiría en el último partido ante Brasil. Ambas selecciones llegaban al duelo final con la misma cantidad de puntos. ...3 de septiembre de 1989, partido decisivo del grupo eliminatorio. Brasil llega con una amplia ventaja en la diferencia de goles gracias a las 2 goleadas sobre Venezuela, por lo que incluso un empate le bastaría para asegurar su clasificación directa al Mundial de Italia 1990. Chile se limita a defender, esperando que un contragolpe milagroso logre vulnerar la portería brasileña. Roberto Rojas se convierte en la figura del equipo chileno gracias a sus notables atajadas durante el primer tiempo, que impiden que Brasil abra el marcador. En el segundo tiempo, se rompe el 0 en el Maracaná. Un veloz contragolpe encabezado por el delantero Careca, quien aprovecha un pase de Bebeto, termina con un potente zurdazo esquinado que vence a Rojas. El arquero alcanza a rozar el balón, pero no logra desviarlo. Corre el minuto 68 y el caos se apodera del estadio Maracaná. Roberto Rojas cae al suelo herido. Una bengala, lanzada desde las tribunas, supuestamente impacta en su rostro, que aparece cubierto de sangre. Sus compañeros reaccionan con desesperación. Patricio Yáñez responde con gestos obscenos a un grupo de enfurecidos hinchas brasileños. Roberto Rojas evocaría más tarde ese instante. Una pérdida de conocimiento absoluto, no fue toda en su totalidad, pero el estado de shock te hace tener reacciones que a veces, te digo, se pueden tomar o tergiversar o formar parte de una opinión, depende de quién venga. Frente a cualquier agresión, la orden era retirarse. Esa fue la consigna que los jugadores chilenos decidieron cumplir. Los seleccionados nacionales, liderados por el subcapitán Fernando Astengo, abandonan la cancha con su arquero ensangrentado ante la mirada incrédula del público brasileño. Astengo también recordaría ese momento. Primero en llegar, ella tenía sangre en su cara y tenía su rostro completamente bañado en sangre, entonces eso nos llevó a retirarnos. En Santiago de Chile, apenas finalizado el encuentro, numerosos aficionados salieron a las calles para protestar por la supuesta agresión sufrida por su arquero. Meses después de lo ocurrido en el Maracaná, en mayo de 1990, Roberto Rojas confesó que lo sucedido aquel 3 de septiembre de 1989 fue una farsa. Una declaración explosiva que conmocionó al país entero. Según Rojas, había hablado con Fernando Astengo sobre las posibles consecuencias de un incidente simulado desde las tribunas. Fingir una agresión con el objetivo de suspender el partido y, en el mejor de los casos, forzar un tercer encuentro en terreno neutral o incluso ganar los puntos por reglamento, asegurando así la clasificación a Italia 90. De acuerdo con el portero, Astengo entró al campo con la misma disposición y ambos se juramentaron lograr la clasificación a cualquier precio. Según Rojas, incluso contaban con un precedente en el cual respaldarse. En un partido disputado entre Holanda y Chipre en 1987, el arquero chipriota Andreas Charitú fue alcanzado por una bomba de humo y debió ser reemplazado. El encuentro continuó. Holanda ganó 8-0 como local,
pero el comité disciplinario de la UEFA sancionó al equipo neerlandés, otorgando el triunfo a Chipre por 3-0. Tras la historia de la bengala, que presuntamente golpeó y lesionó a Roberto Rojas, emergió la figura de Rosemary Melo, una joven brasileña de 24 años, identificada por la policía como la autora del disparo del cohete al campo. Fue detenida, enfrentó a los medios y terminó pagando la multa impuesta por la FIFA a la Confederación Brasileña de Fútbol. Sin embargo, recibió una recompensa inesperada. La revista Playboy de Brasil le pagó $50.000 por posar desnuda. Mientras tanto, en Chile, Roberto Rojas comenzaba a desplomarse anímicamente, anticipando una dura sanción por parte de la FIFA. Finalmente, reveló los detalles de la farsa que escenificó en el Maracaná. En mayo de 1990, admitió que se provocó la herida con un bisturí que llevaba oculto en uno de sus guantes. Así lo relataría años más tarde el propio protagonista. Entonces, nosotros se nos metió malamente en nuestra mente sacar el partido como diera lugar. Cuando yo me puse ese instrumento en mi mano, kinesiólogo me lo pasó a mí en el camarín, y fue así que cayó ese artefacto. Me acuerdo yo que la pelota estaba al frente mío en la otra área, la tenía. En ese momento siento una gran bulla detrás de mi arco. Giro mi cabeza hacia la izquierda y veo una luz que viene cayendo, pero con mucho humo y yo ahí fue en cosa de segundo y dije, bueno, aquí está. En ese momento me involucré en algo que hice pensar a toda la gente como que sí había sucedido. La historia concluye con Chile eliminado del Mundial de Italia 90 y excluido de las clasificatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Varios integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y 2 jugadores fueron sancionados, comenzando por el entrenador Orlando Aravena, quien recibió 5 años de suspensión. La misma sanción recayó sobre Fernando Astengo, subcapitán de la selección, por haber decidido retirar al equipo del campo de juego. El kinesiólogo Alejandro Koch también fue suspendido por 5 años. Las penas más severas fueron impuestas al presidente de la Federación Chilena, Sergio Stoppel, al médico de la delegación, el uruguayo Daniel Rodríguez, y al capitán y arquero de la selección, Roberto Rojas. Los 3 fueron castigados de por vida. En el caso específico del arquero, se trató de la sanción más dura que la FIFA haya aplicado a un futbolista en toda su historia. Aquel trágico 3 de septiembre de 1989 quedó marcado para siempre en la memoria del hincha chileno. Chile pasó a ser un paria en el contexto futbolístico internacional, y ese episodio puso fin a la carrera de Roberto Rojas, considerado el mejor arquero en la historia del fútbol chileno. Si llegó al final de este video, solo me queda agradecerle. Espero que este resumen sobre las clasificatorias a Italia 90 haya estado a la altura de sus expectativas. Si fue así, deje un like y suscríbase al canal. También agradecería un comentario, ya que es el impulso que me motiva a seguir creando contenido. Nos vemos.